Bienvenidos a este audiolibro del tiempo recobrado, la obra que cierra En busca del tiempo perdido de Marcel Proust. Antes de comenzar, te invitamos a suscribirte a nuestro canal, darle like a este vídeo y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros audiolibros. En esta última parte de la monumental obra de Proust, el narrador se enfrenta al paso del tiempo y a la revelación de cómo la memoria y el arte pueden dar sentido a la vida. Acompáñanos en este viaje a través de 15 capítulos cuidadosamente estructurados para ofrecerte una narración fluida y envolvente. Ahora, sin más preámbulos, comencemos. Capítulo 1. El retorno a la guerra y la transformación de la sociedad. El narrador regresa a París en un momento crucial de la Primera Guerra Mundial. La ciudad que había conocido en su juventud y en los años previos al conflicto bélico se ha transformado en un espacio marcado por la incertidumbre, la pérdida y el cambio de valores. Sus recuerdos de un París vibrante, donde las relaciones sociales y las sutilezas aristocráticas gobernaban la vida cotidiana, contrastan ahora con la realidad de una ciudad en crisis, donde la muerte y la guerra han alterado para siempre el curso de las cosas. Desde el principio, el narrador se muestra sorprendido por la atmósfera sombría que domina la capital. Las calles están menos transitadas y la opulencia de antaño ha dado paso a una cierta austeridad forzada por las circunstancias. Muchas familias aristocráticas, que en el pasado eran sinónimo de estabilidad y tradición, han visto desaparecer su influencia. Ahora, la guerra ha reconfigurado la estructura social, las clases antes privilegiadas han perdido poder, mientras que otros sectores, como los industriales y los comerciantes, han ganado protagonismo. En este retorno a París, el protagonista visita algunos de los salones y reuniones sociales que antaño fueron el centro de la vida cultural y política. Sin embargo, nada es como antes. La alta sociedad, que se había mantenido al margen de los problemas del mundo real, no ha podido evitar el impacto del conflicto. Muchas familias han perdido a sus hijos en el frente, y la tristeza impregna incluso los encuentros más banales. Durante una de estas visitas, el narrador se encuentra con antiguos conocidos que han cambiado profundamente. Algunos de los hombres que antes destacaban por su elegancia y su refinamiento ahora están marcados por el envejecimiento prematuro y la fatiga de la guerra. Otros han sido olvidados por la sociedad, relegados a un papel insignificante en un mundo que ya no les pertenece. Las mujeres, que antes disfrutaban del esplendor de los grandes bailes y eventos, han adoptado una actitud más reservada, vestidas con atuendos más sobrios y con rostros apagados por el duelo. En estas primeras páginas del relato, el narrador pone especial énfasis en el efecto del tiempo sobre la apariencia de las personas. Se sorprende al notar cómo algunos individuos han cambiado tanto que apenas los reconoce. En un juego de contrastes, recuerda la imagen que tenía de ellos en el pasado, cuando la juventud y la seguridad en sí mismos los definían. Ahora, sin embargo, están arrastrados por las vicisitudes del tiempo y la guerra, convertidos en figuras fantasmales de lo que una vez fueron. Este ambiente melancólico se intensifica cuando el narrador visita ciertos lugares que solían ser centros de reunión de la élite parisina. Antes llenos de conversación, risas y discusiones sobre arte y política, ahora parecen espacios vacíos o transformados en sitios de carácter más funcional. Algunas mansiones han sido vendidas, otras se han convertido en hospitales de campaña, y muchas familias que antes organizaban veladas suntuosas ahora luchan por mantener las apariencias con los pocos recursos que les quedan. El narrador percibe un cambio profundo en los valores de la sociedad. La superficialidad que dominaba los círculos aristocráticos ha sido reemplazada por una sensación de urgencia y pragmatismo. La guerra ha traído consigo una nueva escala de prioridades, donde la supervivencia y la utilidad han desplazado el lujo y la frivolidad. En este primer capítulo, la obra marca claramente la diferencia entre el mundo de ayer y el mundo de hoy. La guerra no solo ha alterado el paisaje físico de la ciudad, sino que ha dejado una marca indeleble en las almas de sus habitantes. A través de la mirada del narrador, el lector comprende que ya no es posible volver a la inocencia del pasado. París ha cambiado, y con él, la manera en que su gente entiende la vida, el tiempo y la memoria. Capítulo 2. El paso del tiempo en los rostros y las costumbres. A medida que el narrador se adentra en la sociedad parisina tras su regreso, se enfrenta a una de las revelaciones más inquietantes de su vida: el cambio irremediable que el tiempo ha causado en las personas que conoció en su juventud. La guerra no solo ha transformado la estructura social, sino que ha dejado una huella profunda en los rostros, los gestos y las costumbres de aquellos que alguna vez fueron figuras centrales en su mundo.
En una de las primeras reuniones a las que asiste, organizada por la duquesa de Guermantes, el narrador experimenta un choque entre la imagen que conserva en su memoria de ciertos personajes y la realidad que ahora tiene ante sus ojos. Hombres que antes eran considerados modelos de elegancia y vitalidad aparecen envejecidos, con el cabello encanecido o raleado, los rostros surcados de arrugas y la mirada apagada. Mujeres que alguna vez deslumbraron en los salones con su belleza y gracia ahora caminan con lentitud, la piel marcada por el tiempo y la moda adaptada a una sobriedad impuesta por los años y la guerra. Este cambio físico no es solo una cuestión de apariencia. El narrador nota cómo las actitudes de estas personas han variado. Aquellos que antaño conversaban con ligereza y desenvoltura ahora hablan con cierta nostalgia, como si intuyeran que su época ha llegado a su fin. Muchos intentan aferrarse a las antiguas costumbres aristocráticas, pero la guerra y la modernidad han hecho que estos rituales pierdan su significado. El protagonista, que siempre ha sido un observador minucioso de los detalles, percibe en los gestos de los asistentes un desgaste casi imperceptible, pero definitivo. Nota que la duquesa de Guermantes, antaño dueña de una presencia imponente y llena de seguridad, ahora tiene momentos de distracción, pequeñas vacilaciones en la conversación que revelan su conciencia de que el mundo que dominaba ya no existe. Los hombres de la nobleza, que antes se movían con la certeza de quienes ocupan un lugar privilegiado en la sociedad, ahora parecen fuera de lugar, inseguros ante la nueva dinámica impuesta por la guerra. Pero el cambio no solo se limita a las apariencias y a los modales. También las conversaciones han cambiado. Si antes los temas de discusión giraban en torno a la literatura, el arte y la política, ahora están dominados por recuerdos de la guerra, por relatos de ausencias y pérdidas. La muerte se ha convertido en un tema omnipresente. Muchos de los asistentes han perdido a familiares en el conflicto, y la sombra de la guerra planea sobre cada interacción, incluso en aquellos que intentan mantener las viejas costumbres. En un momento clave de este capítulo, el narrador se encuentra con un antiguo conocido a quien apenas reconoce, el barón de Charlus. Charlus, que en otros tiempos era una figura de gran presencia, con su arrogancia y su carisma inquebrantables, ahora se muestra como una sombra de lo que fue. Su andar es más torpe, su voz ha perdido firmeza y sus gestos reflejan la fatiga de alguien que ha resistido demasiado tiempo a la erosión del tiempo. Sin embargo, aún intenta mantener la ilusión de autoridad sobre quienes lo rodean, aferrándose a un pasado que se le escapa de las manos. El narrador comprende en este punto que la transformación de la sociedad no es solo externa, sino interna. La nobleza, antaño dueña de París, ahora se enfrenta a su propia decadencia. Algunos de sus miembros intentan conservar la dignidad con la compostura que les queda, mientras que otros caen en la desesperación de ver su mundo desaparecer. Uno de los momentos más impactantes del capítulo ocurre cuando el narrador, caminando por las calles de París, observa a una mujer mayor sentada en un banco. Al mirarla con atención, se da cuenta de que es una dama que en su juventud fue el centro de atención en los bailes y recepciones de la aristocracia. Ahora, vestida con ropas modestas y con una expresión ausente, apenas es reconocida por quienes pasan a su lado. El narrador siente un escalofrío al comprender que la belleza, el prestigio y el estatus son efímeros, y que el tiempo, implacable, va despojando a las personas de todo aquello que una vez los definió. Este capítulo no solo es un relato sobre el envejecimiento, sino también una reflexión sobre la fugacidad de la vida y la inevitabilidad del cambio. A través de la mirada del narrador, el lector experimenta la sensación de pérdida que acompaña al paso del tiempo, y comprende que la memoria se convierte en el único refugio contra la desintegración de la identidad. El narrador empieza a darse cuenta de que el mundo que conoció ya no existe y que él mismo no es el mismo que antes. Aún no ha alcanzado la epifanía que dará sentido a su vida y su obra, pero ya siente que la única manera de recobrar lo perdido no es a través de la sociedad ni de la nostalgia, sino a través de la memoria y, quizás, del arte. Capítulo 3. La irrupción del recuerdo y el arte como refugio. En este tercer capítulo, el narrador comienza a profundizar en su relación con el tiempo, el pasado y los recuerdos, iniciando una introspección que se convertirá en uno de los ejes centrales de la obra. Es un capítulo de transición, en el que el narrador se ve confrontado no solo con la transformación de la sociedad y sus antiguos conocidos, sino también con la idea de que los recuerdos, lejos de ser simples ecos del pasado, son poderosas fuerzas que irrumpen en su presente y modelan su realidad. Aquí se hace más explícita la reflexión sobre la memoria, que no es una recuperación lineal del pasado, sino una construcción subjetiva que surge en momentos inesperados y descontrolados. Al regresar a la vida cotidiana de París después de la guerra,
el narrador experimenta un fenómeno peculiar. Aunque la ciudad y las personas a su alrededor han cambiado, de manera inexplicable, ciertos recuerdos comienzan a aflorar con una intensidad abrumadora. Estos recuerdos no son simplemente imágenes lejanas, sino que se sienten como si el pasado estuviera vivo, irrumpiendo en su conciencia de manera violenta. A medida que avanza la narración, la figura del narrador se convierte en un testigo de la inestabilidad de la memoria, una memoria que es como una corriente impredecible, que llega sin previo aviso y sacude la conciencia de manera incontrolable. En este capítulo, el narrador vuelve a enfrentarse con el tema de la aristocracia y la alta sociedad, pero esta vez lo hace desde una perspectiva más profunda. La sociedad parisina ya no es lo que era, y las figuras de su juventud parecen diluirse entre las sombras del tiempo. Sin embargo, el narrador encuentra algo que parece ser una manera de recobrar lo perdido: el arte. A través de la pintura, la literatura y la música, empieza a buscar una forma de refugio que lo conecte con su pasado sin la necesidad de regresar físicamente a esos lugares o momentos que ya no existen. Es a través de la mirada estética hacia el mundo que el narrador comienza a comprender que el arte puede actuar como un puente entre el pasado y el presente. En lugar de una nostalgia vacía o una simple reminiscencia, el narrador encuentra en el arte la posibilidad de revivir el pasado de manera transformada, dotada de nuevos significados y matices. La creación artística, en su más pura esencia, permite al individuo sostener una relación con el pasado sin sucumbir al desgaste de los años. El narrador describe cómo, al visitar una galería de arte o leer un pasaje de un libro que lo había marcado en su juventud, algo en su interior se enciende, como si un hilo invisible lo conectara con esos momentos perdidos. Los recuerdos no son simplemente imágenes borrosas del pasado, son fragmentos vivos que, cuando se reactivan, permiten la posibilidad de reconstruir lo perdido, pero de una manera más profunda, más interpretada, que trasciende la simple nostalgia. Este tipo de recuerdo artístico es mucho más que un simple anhelo del pasado, es una reinterpretación del tiempo a través de los filtros del arte y la memoria. Es en este contexto cuando el narrador menciona a los artistas que lo han acompañado en su vida, los escritores, pintores y músicos cuyas obras lo han influido profundamente. La literatura, particularmente, se convierte en un refugio primordial. El narrador comienza a reflexionar sobre cómo la lectura no solo le ha servido como distracción, sino también como una forma de dar sentido a los cambios, la transformación y la decadencia que se manifiestan a su alrededor. En este sentido, la literatura no es solo un medio de evasión, sino un espacio en el que el pasado puede ser confrontado y comprendido. En un momento particularmente emotivo, el narrador se acuerda de su madre, que en su juventud le leía a menudo, y de cómo los recuerdos de esos momentos, aunque distantes, ahora se llenan de una cualidad casi sagrada. A través de este recuerdo, el narrador se da cuenta de que la conexión con su madre no ha desaparecido, sino que ha sido transformada en una relación más íntima y profunda, que solo el paso del tiempo y la memoria pueden proveer. Lo más fascinante en este capítulo es cómo el narrador comienza a contemplar la memoria no como una simple sucesión de hechos pasados, sino como una materia maleable, inestable y discontinua. La memoria, más que una simple recaptura del pasado, se convierte en una especie de filtro que transforma, distorsiona y reinventa lo que creemos haber vivido. En este sentido, la memoria es tanto una bendición como una maldición. Puede ofrecernos consuelo, pero también puede mantenernos atrapados en lo que ya no existe. El capítulo concluye con una meditación sobre el carácter efímero de la vida humana. El narrador se enfrenta al hecho de que, al igual que la sociedad parisina, él mismo es un ser transitorio, marcado por la inexorabilidad del tiempo. Sin embargo, es a través del arte y los recuerdos transformados que encuentra una forma de resistencia, una manera de no sucumbir a la desaparición absoluta, sino de continuar una existencia que, aunque ya no tiene un lugar físico en el mundo, sigue viva en la memoria y la creación artística. Este capítulo se convierte en una reflexión sobre la memoria, el tiempo y el arte como elementos que nos permiten sobrellevar el paso imparable de los años. El narrador, al integrar el arte en su vida, empieza a ver una posibilidad de trascendencia, aunque solo sea por medio de los recuerdos transformados. La reflexión sobre la memoria y la percepción del tiempo se intensifica en los siguientes capítulos, convirtiéndose en una de las bases del pensamiento proustiano. Capítulo 4. La búsqueda de lo perdido y la persistencia de la memoria. En este capítulo, el narrador profundiza aún más en la relación entre el pasado y el presente, observando cómo la memoria, a través de su naturaleza inestable y selectiva, moldea nuestra percepción de lo vivido. Al mismo tiempo,
comienza a explorar de forma más introspectiva su propia identidad, cuestionándose la validez de sus recuerdos y las múltiples interpretaciones que el paso del tiempo puede conferir a aquellos momentos que creía bien establecidos en su memoria. El narrador sigue intentando descifrar el misterio de lo perdido, ese sentido de incompletitud que persiste incluso tras los años. Es una constante sensación de que algo fundamental ha quedado fuera de su comprensión, como si el verdadero significado de su vida y su experiencia aún estuviera más allá de su alcance. La escritura de Proust aquí se vuelve particularmente compleja. No solo se trata de un análisis de los recuerdos, sino también de cómo estos recuerdos se entrelazan con las emociones y las percepciones del narrador, y cómo estos últimos, a su vez, transforman y reinterpretan lo que ha sido vivido. En una de sus reflexiones, el narrador se enfrenta a la idea de que lo perdido no puede ser recobrado de forma literal. La nostalgia que siente al mirar el pasado no le proporciona la claridad que había buscado, sino que lo hunde en una melancolía más profunda, un sentimiento de vacío que parece acompañarlo constantemente. Es entonces cuando llega a una conclusión crucial: lo que él realmente busca no es la recreación exacta de los momentos pasados, sino más bien la comprensión de cómo esos momentos, al ser reconstruidos en su memoria, le otorgan significado y revelan un aspecto oculto de su vida. El concepto de lo perdido cobra así una nueva dimensión. Ya no se trata de una pérdida que debe ser reparada, sino de un espacio abierto para la reflexión, donde lo que no se puede recuperar se convierte en una fuente de autocomprensión. El narrador se da cuenta de que la memoria no debe ser vista solo como un archivo de eventos pasados, sino como una fuerza que da forma al presente, modela el futuro y, en última instancia, define nuestra identidad. Una parte fundamental del capítulo es cuando el narrador recuerda un lugar específico de su infancia, la casa en Combray. En su memoria, la casa es un símbolo poderoso de su relación con su madre, con el amor y la seguridad que le proporcionaba su hogar. La narración de Proust aquí se despliega como un ejercicio de reconstrucción mental, donde cada detalle de la casa, cada pasillo, cada ventana, se convierte en un punto de referencia para la búsqueda de sí mismo. No se trata de simplemente evocar un recuerdo, sino de desentrañar las emociones y los significados subyacentes que aquellos lugares, momentos y personas tienen para el narrador. Este ejercicio de recuperación de los recuerdos está teñido de una gran melancolía, pero también de una sensación de iluminación. Al recobrar la imagen de la casa, el narrador entiende, de una manera sutil pero profunda, la conexión que existe entre su pasado y su presente, entre su identidad actual y la persona que fue. En este proceso, la memoria no aparece como un simple mecanismo de repetición de hechos pasados, sino como una actividad activa, dinámica, que construye y reconstruye el pasado constantemente. La memoria, según Proust, no es estática ni lineal. Es más bien una serie de capas de significados que se van añadiendo y modificando con el tiempo. El narrador empieza a comprender que los recuerdos más preciosos, aquellos que están enraizados en lo más profundo de su ser, no son necesariamente los que permanecen inalterados, sino los que, al ser evocando, se transforman y adquieren nuevas dimensiones. Una de las escenas más representativas de este capítulo es cuando el narrador recuerda cómo su madre lo solía besar antes de ir a dormir. Este gesto simple, pero cargado de amor y ternura, se convierte en un símbolo de esa conexión fundamental con su infancia, un vínculo que, a pesar del paso del tiempo, no desaparece. El narrador, al revivir este recuerdo, siente que el afecto y la seguridad que le proporcionaba su madre siguen vivos en él, no como una nostalgia estancada, sino como una fuerza que lo impulsa a seguir buscando en su memoria y en su vida lo que realmente importa. El capítulo también introduce de manera sutil el tema del amor, esa otra fuerza transformadora que define la experiencia humana. El narrador empieza a reconocer que, al igual que con la memoria, los sentimientos de amor también están sujetos a la alteración del tiempo. El amor que alguna vez sintió por ciertas personas ya no es el mismo, pero eso no significa que haya desaparecido. Más bien, el amor se convierte en otro aspecto mutable, otro terreno donde el pasado y el presente se encuentran y se mezclan, generando una identidad amorosa que evoluciona, pero que no deja de ser esencialmente la misma. Esta reflexión sobre el amor, como con la memoria, implica una especie de reconciliación con lo perdido. Lo que ya no se puede tener de manera tangible se mantiene vivo a través de la reinterpretación constante. Hacia el final del capítulo, el narrador se da cuenta de que, a pesar de los intentos por recuperar lo perdido, lo que verdaderamente importa no es el hecho de recuperar, sino el proceso mismo de buscar. La constante búsqueda de lo perdido se convierte en una forma de vivir, de estar en el mundo. La memoria, aunque caprichosa e incierta,
Es la única herramienta con la que el narrador puede reconstruir su historia, su identidad, y por ello, es el medio a través del cual se enfrenta al paso del tiempo, no en un acto de negación, sino de aceptación. El capítulo culmina en una sensación de resignación, pero también de paz. El narrador ya no busca un pasado que pueda recuperar de forma tangible. En cambio, acepta la naturaleza fragmentaria de la memoria y la vida, y comienza a comprender que lo perdido no es una pérdida definitiva, sino una apertura a nuevas formas de ser y entender. Lo que se ha ido, en última instancia, nunca se pierde completamente. Siempre queda algo, una marca sutil, que define lo que somos en el presente. Este capítulo continúa desarrollando las profundas reflexiones filosóficas sobre la memoria, el tiempo y la identidad que constituyen el núcleo de En busca del tiempo perdido. El narrador sigue explorando cómo el pasado no se trata solo de hechos vividos, sino de una reconstrucción constante que da forma al presente y a la percepción de uno mismo. Capítulo 5. La disolución de la percepción y la revelación del tiempo. Este capítulo representa un momento decisivo en el desarrollo de la narrativa de En busca del tiempo perdido, ya que profundiza aún más en la tensión entre el tiempo que se escapa y la manera en que el ser humano busca, a través de la memoria y la percepción, retener y comprender ese tiempo. En este capítulo, el narrador se enfrenta a la idea de que la realidad no es un simple reflejo de lo que hemos vivido, sino una construcción que, al ser vivida y recordada, se modifica constantemente. Se trata de una exploración de las distorsiones de la percepción, que se disuelven y se entrelazan a medida que el tiempo avanza. Al inicio del capítulo, el narrador reflexiona sobre su relación con los demás, particularmente con los miembros de la alta sociedad de París, cuyos rostros y nombres, aunque una vez familiares, ahora se disuelven en una nebulosa de incertidumbre. Los personajes que en su juventud fueron muy cercanos, ahora se vuelven figuras ambiguas, cuyo significado y conexión con él parecen estar, de alguna manera, perdidos. La fragilidad de las relaciones humanas y cómo éstas cambian con el tiempo se presenta de manera melancólica y conmovedora. La memoria del narrador, antes capaz de identificar cada rasgo de esos individuos, ahora se enfrenta a una especie de desintegración. Los recuerdos de estos rostros se distorsionan, sus nombres se desvanecen, y la identidad misma de esas personas empieza a desdibujarse. El narrador experimenta en este capítulo una profunda crisis de identidad y pertenencia. Se da cuenta de que, con el paso de los años, los vínculos humanos ya no son los mismos. Las relaciones que parecían estables y llenas de significado se disuelven, volviendo el pasado algo impredecible y el presente incomprensible. La percepción que el narrador tenía de sí mismo y de los demás se fragmenta. Lo que alguna vez se percibió como una verdad absoluta ahora se despliega como una serie de interpretaciones posibles, donde lo vivido se vuelve más tenue y susceptible a la interpretación. Uno de los momentos más reveladores del capítulo se produce cuando el narrador intenta reconstruir ciertos pasajes de su vida, especialmente aquellos relacionados con su amor por Albertine. Aquí, la percepción del narrador se ve profundamente alterada por el paso del tiempo y por los efectos de la distancia emocional. Lo que en un principio fue un amor ardiente y obsesivo, con el paso de los años se convierte en un conjunto de interpretaciones ambiguas y hasta contradictorias. El narrador ya no sabe si lo que sintió por Albertine fue verdadero amor o una creación de su mente, una construcción que el paso del tiempo ha modificado de tal forma que ahora resulta casi irreconocible. A través de esta reflexión sobre Albertine, Prost introduce la idea de que el tiempo no solo altera la percepción de las cosas, sino que también borra la esencia de lo vivido, creando una brecha irreversible entre el pasado vivido y el pasado recordado. El amor que parecía tan real y pleno se convierte en un vestigio, un eco de lo que fue, distorsionado por el filtro de los recuerdos y la visión cambiante del narrador. El amor de juventud es ahora una figura borrosa, una ilusión que el tiempo se ha encargado de diluir. Este capítulo también aborda la noción de la revelación del tiempo, un concepto central en la obra de Prost. El narrador comienza a entender que el verdadero conocimiento del tiempo no se obtiene simplemente a través de la vivencia de los momentos, sino por medio de la reflexión posterior. El tiempo, en su transcurrir, disuelve todo lo que toca, pero es solo cuando la experiencia se convierte en reflexión que se puede comprender la magnitud de lo perdido. Esta revelación es dolorosa, pues el narrador se da cuenta de que gran parte de lo que buscaba recuperar no podrá ser recobrado en su forma original. Sin embargo, es a través de esta revelación que la obra comienza a encontrar su camino hacia una aceptación del paso del tiempo. En este capítulo, la memoria del narrador también comienza a adquirir una cualidad más filosófica. El tiempo no es un ente lineal que avanza sin detenerse,
sino una fuerza caprichosa, que toma las percepciones y las emociones de las personas y las moldea, las distorsiona, las transforma de una forma que no siempre podemos comprender. La percepción del narrador de lo que fue y lo que es se encuentra en un proceso de transformación constante, y la verdad del pasado queda relegada a una serie de impresiones que no tienen una forma fija. La disolución de la percepción en este capítulo se presenta de manera particularmente eficaz cuando el narrador trata de recordar eventos específicos. Al principio, parece que puede recordar claramente ciertos detalles, pero, conforme va avanzando en su reflexión, se da cuenta de que esos recuerdos están formados por una mezcla de sensaciones, fragmentos de imágenes y emociones, que no permiten una reconstrucción fiel de lo sucedido. El narrador observa que la memoria no funciona como un espejo, que refleja de manera exacta lo vivido, sino más bien como una serie de imágenes y sensaciones que se desdibujan y transforman con el paso del tiempo. La disolución de la percepción se lleva a cabo en dos niveles. Primero, a través de los recuerdos de la gente, los lugares y los amores perdidos. Pero también, y más importante aún, en la propia identidad del narrador. A medida que reflexiona sobre lo que ha sido su vida, el narrador se da cuenta de que ha sido una figura fragmentada, que ha cambiado con el paso de los años y que ahora se enfrenta a la imposibilidad de recuperar ese yo del pasado. Este sentimiento de disolución es, en última instancia, un reconocimiento de la mutabilidad humana y de la incapacidad de regresar al pasado de manera absoluta. La ambigüedad y la fluidez de la memoria se convierten en la clave para entender la experiencia del narrador. En lugar de resistirse a estos cambios, el narrador parece aceptar que la memoria no puede ser controlada ni completamente comprendida. En lugar de tratar de recuperar lo perdido, el narrador comienza a concentrarse en la aceptación de lo que el tiempo ha hecho con él y con aquellos que lo rodean. El capítulo concluye con una sensación de resignación, pero también con una extraña paz. El narrador ha comprendido que el tiempo es una fuerza que no se puede detener ni controlar, pero que, a través de la reflexión y el recuerdo, se puede encontrar un sentido nuevo, uno que no se basa en la repetición del pasado, sino en la aceptación de su transformación. Este capítulo es una de las exposiciones más profundas de Prost sobre la naturaleza del tiempo, la memoria y la identidad. El narrador empieza a comprender que la disolución de la percepción y la revelación del tiempo son, en realidad, dos caras de la misma moneda. El tiempo nos transforma, nos despoja de lo que conocíamos, pero también nos ofrece la posibilidad de encontrar algo nuevo en lo perdido. Capítulo 6. La introspección y el retorno del amor perdido. En este capítulo, el narrador profundiza aún más en la introspección sobre sus sentimientos pasados, especialmente su relación con Albertine, que sigue siendo uno de los puntos más cruciales de su vida emocional y afectiva. El amor perdido, que alguna vez fue un impulso central en su existencia, vuelve a ocupar su mente, aunque ahora, a través del prisma de la distancia y el tiempo, su significado y su naturaleza parecen ser más complejos y difíciles de descifrar. El narrador comienza con una reflexión sobre cómo la percepción de su relación con Albertine ha cambiado desde que ella partió de su vida. En sus recuerdos, el amor por Albertine aparece como una obsesión, una necesidad constante de tenerla cerca, de dominar su afecto, pero también de comprender sus pensamientos y deseos. Sin embargo, a medida que el narrador revisita esos recuerdos, se da cuenta de que su amor estaba teñido de una mezcla de inseguridades y celos que, en su momento, no podía o no quería reconocer. La relación, que parecía sólida y apasionada, se revela como un complejo entramado de sentimientos contradictorios. Prost muestra aquí la distancia entre el amor vivido y el amor recordado. Lo que en su momento pareció tan real, tan lleno de promesas y certezas, ahora se muestra fragmentado y lleno de vacíos. El narrador comienza a comprender que la pasión que sentía por Albertine no solo fue el deseo de poseerla, sino también el temor de perderla, una ansiedad constante que afectaba su percepción de ella y de su relación. De hecho, lo que en su momento parecía ser amor, el narrador lo reconoce ahora como una combinación de carencias y temores, una necesidad de controlar lo que no podía controlar. Lo que más impacta al narrador en este capítulo es la revelación de que el amor por Albertine nunca fue una verdad absoluta, sino una ilusión construida a través de sus propios anhelos y proyecciones. Esta visión de la relación cambia drásticamente cuando el narrador, tras la partida de Albertine, comienza a observar la vida a través de una nueva perspectiva. En lugar de continuar con la búsqueda de un amor perdido, comienza a revisar de manera crítica todo lo que en su momento creyó saber sobre el amor y sobre sí mismo. El distanciamiento y la introspección le permiten ahora despojarse de las idealizaciones pasadas y ver a Albertine, y a su amor por ella, desde una distancia más fría y racional.
La introspección sobre su amor también le lleva a reflexionar sobre su propia incapacidad para aceptar lo que el amor realmente significaba. El narrador recuerda con amargura cómo su amor fue condicionado por su deseo de control y posesión, sin darse cuenta de que lo que realmente necesitaba no era tanto la presencia física de Albertine, sino la aceptación de sí mismo. En su obsesión por ella, nunca pudo ver que el amor verdadero no se basa en la necesidad de poseer al otro, sino en la capacidad de aceptar tanto al otro como a uno mismo. Este descubrimiento lo llena de una cierta tristeza, pero también de una paz melancólica, ya que empieza a entender la verdadera naturaleza de su sentimiento. El narrador también comienza a comprender cómo las emociones humanas, especialmente el amor, están sujetas a la transformación que impone el paso del tiempo. La pasión que alguna vez fue tan intensa y devoradora, ahora se presenta ante él como una especie de sombra, un eco de lo que fue. El amor no es estático, y en su constante evolución, el narrador se da cuenta de que lo que en su juventud se vivió como una necesidad imperiosa, ahora se revela como una experiencia de la que ha aprendido algo fundamental. El amor no se puede entender ni poseer en su totalidad, porque siempre estará en movimiento, siempre estará cambiando. La relación con Albertine también pone en evidencia la incapacidad del narrador para reconocer su propia vulnerabilidad en la relación. La posesividad y los celos, que antes había interpretado como una expresión de su amor, ahora se revelan como manifestaciones de un profundo temor a la pérdida y de una inseguridad fundamental. Sin embargo, este reconocimiento no llega con amargura, sino con un matiz de comprensión y aceptación. A través de la introspección, el narrador ha llegado a un punto en el que es capaz de mirar hacia atrás y entender que sus sentimientos por Albertine, aunque complicados y cargados de contradicciones, eran parte de su proceso de crecimiento emocional. Un aspecto clave del capítulo es la constatación de que, a pesar de la distancia temporal, el amor sigue teniendo un poder transformador sobre el narrador. Aunque su relación con Albertine terminó, su recuerdo sigue teniendo un impacto profundo en su vida. Este regreso al amor perdido se convierte en una reflexión sobre cómo los sentimientos del pasado continúan moldeando la identidad del individuo, incluso cuando ya no forman parte de su vida cotidiana. A través de la memoria, el narrador vuelve a enfrentarse con los fantasmas de ese amor perdido, y a través de esta confrontación, comienza a entender que su amor por Albertine, en lugar de ser un simple recuerdo de lo que fue, es un motor que sigue impulsando su reflexión sobre el tiempo y sobre la naturaleza de la memoria. En este capítulo también se introduce una de las ideas más centrales de En busca del tiempo perdido, la idea de que el amor, aunque parece desvanecerse con el tiempo, nunca desaparece por completo. Los sentimientos del pasado siguen presentes, aunque de una forma más sutil y menos directa. El amor nunca se pierde del todo, sino que se transforma, se adapta a nuevas formas, nuevas percepciones. A medida que el narrador avanza en su reflexión, se da cuenta de que el tiempo no es un simple proceso de desaparición, sino de transformación. El amor que alguna vez fue tan intenso y directo ahora se ha convertido en una fuerza más sutil y abstracta, pero sigue teniendo una influencia poderosa en su vida. La conclusión del capítulo es una meditación sobre la naturaleza efímera y transformadora del amor. El narrador entiende que, aunque el amor por Albertine ya no es lo que fue, ha dejado una huella indeleble en su vida. Esta huella no es algo que se pueda borrar, sino algo que debe ser aceptado y comprendido. En última instancia, la reflexión sobre Albertine le permite al narrador llegar a una comprensión más profunda de sí mismo y de sus propios sentimientos, y a través de esta comprensión, encontrar una forma de reconciliarse con el tiempo y con los amores perdidos. Este capítulo muestra una profunda evolución en el carácter del narrador, que pasa de una idealización del amor a una comprensión más matizada y filosófica de lo que el amor realmente significa. Es un testimonio de cómo la introspección y el paso del tiempo pueden llevar a una comprensión más profunda de nuestras emociones y de nuestra propia identidad. Capítulo 7. La reconciliación con el tiempo perdido. En este capítulo, el narrador comienza a confrontar el tema más profundo y abrumador de En busca del tiempo perdido, la inevitable marcha del tiempo y la lucha constante de la memoria humana por retenerlo. Mientras enfrenta su propio proceso de envejecimiento, el narrador se encuentra con una realidad que le resulta difícil de aceptar. El tiempo, que alguna vez parecía fluido y controlable, ahora se ha convertido en una fuerza incontrolable y destructiva. Sin embargo, en esta aceptación de la impermanencia, comienza a descubrir también una forma de reconciliación con lo que ha sido perdido. La idea de que el tiempo ha pasado de manera irrecuperable y que muchas de las experiencias que el narrador vivió nunca podrán ser revividas es uno de los temas centrales de este capítulo. Es un punto de inflexión en la narrativa,
ya que el narrador, en lugar de simplemente lamentarse por el tiempo perdido, comienza a reconsiderar lo que significa realmente haber perdido algo. La conclusión que llega es que el tiempo no es una entidad que pueda ser recuperada o recobrada de manera simple, sino que es una construcción de la mente humana. Es decir, el tiempo perdido solo se hace tangible en la memoria, y en ella, el narrador encuentra una forma de recobrarlo, aunque no de la manera en que lo había imaginado. La reconciliación con el tiempo se convierte, por tanto, en un proceso mental y emocional. El narrador se da cuenta de que no tiene sentido lamentarse por lo que ya no existe en el plano físico. El tiempo perdido se convierte en un material con el que trabajar, no como algo que se pueda recuperar, sino como una oportunidad para resignificar lo que se ha vivido. Aquí es donde entra el concepto de la memoria involuntaria, una de las herramientas más poderosas que Prost emplea en su obra. La memoria involuntaria es un proceso que no puede ser controlado por la voluntad, pero que en su aparición se convierte en un medio a través del cual el pasado se recobra con una claridad emocional sorprendente. El narrador recuerda, de forma casi repentina, el momento en el que se sumergió en una taza de té con magdalenas, un gesto simple que, en su momento, parecía insignificante, pero que ahora, cuando lo rememora, lo transporta a una vivencia más profunda y rica en matices. En estos momentos de memoria involuntaria, el tiempo perdido ya no está realmente perdido. Se vuelve accesible, como si el pasado fuera capaz de resurgir y llenar de nuevo su mente. Esta forma de recordar no es una simple reminiscencia, es una experiencia que permite al narrador acceder a una comprensión más plena de su vida y su sufrimiento. La taza de té y la magdalena son ahora los vehículos a través de los cuales el narrador puede reconectar con aquellos momentos que alguna vez parecieron perdidos para siempre. El tiempo ya no es simplemente una sucesión de eventos que se despliegan, sino una realidad interior que puede revivirse en la mente. A lo largo del capítulo, el narrador se encuentra con una serie de revelaciones personales que le ayudan a entender mejor su relación con el pasado. Descubre que, a lo largo de su vida, ha vivido atrapado en una ilusión, la creencia de que el tiempo es algo que avanza de manera lineal e irremediable. El concepto de tiempo perdido es una construcción de su mente, basada en la idea de que lo que ya ha pasado nunca volverá. Sin embargo, el narrador se da cuenta de que esta concepción es errónea. Al revivir su pasado a través de la memoria involuntaria, comienza a comprender que el tiempo no está perdido, sino que se transforma y puede ser recobrado de una manera distinta. A lo largo de esta reflexión, el narrador también observa cómo la vida de los demás, y especialmente las vidas de aquellos que han muerto o desaparecido de su entorno, continúan presentes en él. La memoria de las personas que han marcado su vida no ha desaparecido junto con su partida. Al contrario, sus recuerdos siguen siendo parte integral de su existencia, y en este sentido, el narrador encuentra una forma de preservación más allá de la muerte. La memoria no es algo que se pierde con el paso del tiempo, sino algo que perdura en las profundidades del ser. El concepto de la reconciliación con el tiempo se refiere a aceptar la inevitabilidad del paso del tiempo y encontrar una forma de coexistir con él. El narrador deja de luchar contra su irreversibilidad y comienza a encontrar consuelo en la idea de que lo que se ha ido no ha desaparecido completamente. El tiempo perdido puede ser recobrado a través de la memoria, y la memoria misma, al ser vivida de manera tan intensamente emocional, ofrece al narrador una forma de llenar el vacío creado por la ausencia de lo perdido. En este capítulo, también se profundiza en las relaciones humanas que, aunque se vean distorsionadas o alteradas por el paso del tiempo, siguen siendo cruciales en la vida del narrador. Las personas que estuvieron cerca de él, como la tía Leonie o los amigos de su juventud, continúan ocupando un lugar importante en su mundo interior. De alguna manera, las ausencias físicas no significan realmente ausencias emocionales, ya que lo que queda de ellas en la memoria es más poderoso de lo que cualquier presencia física podría haber sido. Al final del capítulo, el narrador llega a la conclusión de que el tiempo, lejos de ser un enemigo, es un aliado cuando se entiende y se acepta como una construcción subjetiva. Aunque no se puede volver al pasado de manera literal, el pasado puede ser revivido a través de los recuerdos y las experiencias que forman parte de la identidad del individuo. En esta aceptación del tiempo, el narrador se reconcilia consigo mismo y con su historia. Aunque muchas de las vivencias y momentos de su vida se han perdido en el tiempo, en su memoria y su introspección puede recuperar algo de la esencia de esos momentos, algo que le permite seguir adelante, aunque de una manera transformada. Este capítulo, al igual que el resto de la obra, profundiza en la lucha humana con el tiempo y la memoria, mostrando cómo la reconciliación con lo perdido es un proceso lento y doloroso,
pero al final, lleno de una sabiduría que surge de la aceptación de lo irremediable. El narrador comienza a darse cuenta de que el tiempo perdido no es un obstáculo, sino una parte integral del proceso de vivir y entenderse a uno mismo. Capítulo 8. La transitoriedad de las relaciones humanas. En este capítulo, el narrador profundiza en la naturaleza efímera de las relaciones humanas, explorando cómo, con el paso del tiempo, las conexiones que alguna vez fueron significativas pueden desvanecerse o transformarse de maneras que ya no son reconocibles. Esta reflexión sobre la transitoriedad de las relaciones se convierte en uno de los puntos centrales del tiempo recobrado, pues Proust, a través del narrador, muestra que las relaciones humanas no solo están marcadas por la mutabilidad de las emociones, sino también por el impacto del tiempo que las altera de manera irreversible. Las personas como constructos de la memoria. En este capítulo, el narrador empieza a mirar de una manera diferente las relaciones que en el pasado le parecían estables y fundamentales. Mientras repasa las figuras de su vida, tales como las de su familia, amigos y conocidos, se da cuenta de que muchas de esas relaciones se han convertido en sombras de lo que alguna vez fueron. A través de la mirada retrospectiva, el narrador no solo descubre el paso del tiempo, sino también la capacidad humana para transformar y distorsionar las relaciones, a veces sin siquiera ser conscientes de ello. Las personas que formaron parte de su vida, que una vez ocuparon un lugar vital en su mundo, ahora son vistas a través de la lente de la memoria. El narrador se pregunta si alguna vez conoció realmente a estas personas o si solo conoció la versión de ellas que existía en su mente, influenciada por las circunstancias y sus propios sentimientos. El tiempo ha transformado a esos seres en símbolos, en representaciones que el narrador ya no puede ver con la misma claridad o certeza con que lo hizo en su juventud. A través de la memoria involuntaria, en la que se mezclan la nostalgia y el desarraigo, el narrador vuelve a encontrarse con esos momentos de su vida en los que las relaciones parecían estar llenas de promesas y significados profundos. Sin embargo, al intentar revivir esos momentos, se enfrenta a la decepción de que, en gran parte, todo ha desaparecido. Las personas con las que compartió esos momentos han cambiado, al igual que él mismo, y lo que una vez fue evidente y tangible ahora es solo una construcción de su mente. La fugacidad de las emociones y la distancia que impone el tiempo. Proust dedica muchas páginas de este capítulo a analizar cómo las emociones que parecían ser permanentes se desvanecen con el paso del tiempo, especialmente cuando se comparan con la intensidad con la que se sentían en el momento en que ocurrieron. A medida que se aleja del pasado, el narrador descubre que las pasiones que marcaron su vida, ya sean de amor, amistad o incluso odio, han perdido parte de su poder y relevancia. Estas emociones, que en su apogeo parecían tan definitivas, se diluyen en la vastedad del tiempo. Un aspecto fundamental de este capítulo es la reflexión sobre cómo las relaciones humanas pueden convertirse en algo puramente intelectual y distante con el paso de los años. El narrador empieza a darse cuenta de que ya no siente lo mismo por las personas que una vez amó o por aquellos con los que compartió momentos de alegría. La intensidad de esos vínculos se ha atenuado, y aunque esos recuerdos siguen vivos en la memoria, ya no tienen el mismo poder emocional. Esto se convierte en una lección de vida importante para el narrador. Lo que una vez fue tan fundamental, en última instancia, no lo es tanto. La transitoriedad de las relaciones humanas le enseña que los vínculos no pueden ser inmutables. No se trata de que estos se destruyan, sino que se transforman constantemente a medida que cada individuo cambia y se adapta a las nuevas circunstancias. A menudo, esos cambios son imperceptibles en el momento, pero con el paso de los años, el narrador se da cuenta de que lo que consideraba un amor verdadero o una amistad duradera ahora está alejado, distorsionado por la distancia del tiempo. El efecto de la muerte en las relaciones pasadas. A lo largo de este capítulo, la muerte de seres queridos y la ausencia de las personas que formaron parte de su vida adquieren un lugar central en las reflexiones del narrador. La muerte, como agente que separa y marca el final de una relación, se convierte en una metáfora del tiempo mismo. A medida que las personas mueren, el narrador siente como su conexión con ellas se va desvaneciendo, a pesar de que los recuerdos persisten. Sin embargo, el narrador también reflexiona sobre la peculiar manera en que la memoria actúa con los muertos. Aquellas personas que ya no están presentes físicamente siguen viviendo en la memoria colectiva de quienes las conocieron, aunque de una manera distorsionada e idealizada. Las relaciones que el narrador tuvo con ellas ya no son relaciones reales, sino representaciones, una mezcla de recuerdos y sentimientos que han sido suavizados por el paso del tiempo. La muerte de las personas no marca simplemente el final de la relación en el plano físico,
también marca el final de una fase en la que la relación podía ser vista de una manera concreta. A medida que el tiempo avanza, el narrador se da cuenta de que la relación con los muertos se vuelve más abstracta, menos tangible, y al mismo tiempo más emocionalmente significativa, ya que ya no está basada en la interacción física, sino en la construcción mental que uno hace de ellos a través de la memoria. La reconstrucción de las relaciones en la memoria. Este capítulo concluye con una profunda reflexión sobre la capacidad humana de reconstruir las relaciones a partir de los recuerdos. En la memoria, las personas se convierten en lo que nosotros queremos que sean. La distancia temporal y la muerte no solo modifican las relaciones, sino que también ofrecen la posibilidad de resignificar lo que una vez fue. El narrador comienza a comprender que las relaciones humanas no son entidades fijas y definitivas. En lugar de lamentarse por las pérdidas, encuentra consuelo en la idea de que lo que alguna vez fue significativo puede seguir siendo valioso, aunque ya no esté presente en su forma original. A través de la memoria, los lazos que se han roto o desvanecido pueden ser reconfigurados, incluso si no se pueden revivir de la misma manera. Así, el narrador encuentra una reconciliación con el paso del tiempo, entendiendo que, aunque las relaciones humanas sean efímeras y cambiantes, la memoria y el amor que se guardan en ella pueden darles una nueva vida, una nueva relevancia. Es un acto de aceptación, reconocer la transitoriedad de las relaciones humanas, y a partir de ahí, encontrar una forma de volver a conectarse con lo perdido, pero de una manera transformada. Este capítulo profundiza en la ambigua naturaleza del tiempo y las relaciones humanas, mostrando cómo todo se desenvuelve en una constante transformación. Las relaciones, como las emociones, están marcadas por el paso de los años, y el narrador empieza a entender que la verdadera esencia de esas relaciones no reside en su permanencia física, sino en la capacidad de la memoria para preservarlas, adaptarlas y darles un nuevo significado. Capítulo 9. La influencia del tiempo en las percepciones personales. En este capítulo, el narrador continúa reflexionando sobre cómo el paso del tiempo modifica no solo las relaciones humanas, sino también las percepciones internas de uno mismo y del entorno. A través de una mirada introspectiva, Proust profundiza en los cambios que experimenta la persona al observar su vida desde una distancia temporal, mostrando cómo la memoria, junto con las emociones, distorsionan y reconfiguran la forma en que interpretamos los momentos y las personas que una vez fueron fundamentales para nosotros. La percepción del yo en el paso del tiempo. Uno de los aspectos más destacados de este capítulo es la reflexión del narrador sobre su propia transformación. A medida que se aleja en el tiempo de los eventos que marcaron su vida, empieza a darse cuenta de cómo su percepción de sí mismo ha cambiado. Ya no se ve a sí mismo con los ojos de la juventud, sino con los ojos de una persona que ha vivido lo suficiente como para entender que la identidad personal no es algo fijo, sino algo en constante evolución. El narrador, al mirar hacia atrás, se percata de que la persona que fue en su juventud no es la misma que es ahora. Los sentimientos, las pasiones y las aspiraciones que definieron su juventud parecen ahora distantes, como si pertenecieran a alguien más. Sin embargo, a pesar de esta transformación, hay una sensación de continuidad. El narrador reconoce que, aunque ha cambiado, aún conserva en su interior fragmentos de ese yo que alguna vez fue. Proust utiliza esta reflexión para cuestionar la estabilidad del yo a lo largo del tiempo. Si todo cambia, ¿cómo podemos conocer realmente quiénes somos? ¿Es nuestro yo algo que existe independientemente del paso del tiempo, o es simplemente una construcción que adaptamos constantemente en función de nuestras experiencias y recuerdos? Esta cuestión, central en el tiempo recobrado, se convierte en una meditación sobre la naturaleza fluida de la identidad personal. El cambio en la percepción de las personas. A medida que el narrador observa a las personas que fueron parte de su vida, empieza a darse cuenta de que sus percepciones de estas también han cambiado profundamente. Las figuras que antes le parecían estables y definidas ahora aparecen en una luz diferente, alterada por el tiempo y por las emociones que ha vivido desde entonces. Por ejemplo, personajes que alguna vez fueron admirados o amados por el narrador ahora son vistos desde una perspectiva más crítica o distante. Esto no solo se debe al desgaste natural de las relaciones, sino también a cómo el tiempo permite una visión más clara y objetiva de las personas. Las ilusiones que una vez se tuvieron sobre ciertos individuos se disipan a medida que el narrador se aleja de ellos en el tiempo, permitiéndole verlos con menos idealización. Sin embargo, al mismo tiempo, esta nueva percepción del otro no está exenta de nostalgia. La distancia temporal no solo elimina las idealizaciones,
sino que también borra las antiguas hostilidades o resentimientos, creando una nueva forma de entender las relaciones pasadas. Las personas que alguna vez fueron fuentes de conflicto pueden ser vistas ahora como simples figuras que formaron parte del camino, como si el narrador hubiera logrado perdonarlas, incluso si no lo había hecho conscientemente en su momento. La modificación del entorno y su efecto en la percepción. El entorno que rodea al narrador también ha cambiado con el paso de los años. Las casas, las ciudades, los paisajes que antes parecían tan familiares ahora le parecen diferentes, como si los ojos con los que los observa fueran otros. Este cambio en la percepción del mundo exterior es una extensión de la transformación interna del narrador. A medida que las personas cambian, también lo hace su interpretación del espacio en el que habitan. En este sentido, Prost muestra cómo el tiempo actúa no solo sobre las relaciones y las personas, sino sobre el mismo espacio, que se vuelve más fragmentado y menos reconocible a medida que uno avanza en la vida. El narrador recuerda lugares que antes eran centrales para su existencia, pero que ahora le parecen distantes, como si ya no estuvieran conectados con su presente. Esta transformación del espacio es una metáfora de la transitoriedad de todo lo que conocemos, y refleja la fragilidad de las experiencias humanas. El lugar que alguna vez fue significativo ya no lo es, o se ve alterado por el paso del tiempo y las nuevas interpretaciones que se le dan. En muchos casos, el narrador experimenta lo que podría considerarse una muerte de esos lugares, pues al perder su vínculo emocional con ellos, deja de ser posible habitar realmente en esos espacios. Son solo recuerdos, y como tal, los lugares pierden la capacidad de evocar las mismas sensaciones y emociones que tuvieron en el pasado. La memoria y la percepción como agentes de distorsión. En el centro de este capítulo está la reflexión de Prost sobre cómo la memoria actúa como un agente de distorsión de la realidad. El narrador, al rememorar momentos de su vida y personas que formaron parte de ella, no solo los revive, sino que los reconstruye. La memoria no es una réplica fiel de lo vivido, sino que, con el paso del tiempo, transforma, suaviza o exagera ciertos aspectos, creando una versión idealizada o alterada de lo que ocurrió realmente. Este proceso de reconstrucción no es necesariamente negativo. De hecho, en muchas ocasiones, el narrador se da cuenta de que este proceso de idealización o distorsión tiene un poder sanador. Lo que antes pudo haber sido doloroso o doloroso, al ser reconfigurado por la memoria, se convierte en algo más manejable, más aceptable. De esta forma, la memoria no solo distorsiona la realidad, sino que también ayuda a dar sentido y continuidad a la vida misma. En el caso de las personas, el narrador llega a la conclusión de que no puede regresar a su relación con ellas tal como era antes. Sin embargo, gracias a la memoria, puede rehacerlas, recuperando los momentos importantes que le dieron significado en su vida. Este regreso a lo vivido, aunque ficticio, es un regreso al significado, una búsqueda de lo esencial que se ha perdido o transformado por el paso de los años. El impacto del tiempo sobre la percepción de la belleza. A lo largo de este capítulo, Prost también explora cómo la percepción de la belleza cambia con el tiempo. El narrador se da cuenta de que las personas y los lugares que una vez consideró hermosos ya no le resultan tan atractivos. Esto ocurre, en parte, porque la belleza está profundamente relacionada con la juventud y la vitalidad, y a medida que el tiempo pasa, estos elementos se desvanecen. La belleza ya no está solo en los aspectos físicos o estéticos, sino en la memoria de lo que esos momentos representaron en su vida. A medida que el narrador se aleja de su juventud, descubre una forma diferente de ver el mundo y la belleza que lo rodea. Lo que antes era simplemente un rostro bonito o un paisaje impresionante se transforma en algo más sutil, una belleza cargada de recuerdos y de significado emocional. Este capítulo se cierra con una reflexión melancólica sobre la imposibilidad de recuperar la juventud o la forma original en la que se experimentaban las cosas. El narrador llega a la conclusión de que la percepción, ya sea del yo, de los demás o del entorno, está irremediablemente marcada por el paso del tiempo. Aún así, a pesar de todo lo que se pierde, la memoria y la capacidad de reinterpretar lo vivido le permiten encontrar un sentido en la transitoriedad de la vida. La gran lección que se extrae de este capítulo es que, aunque las percepciones cambian y las cosas pierden su significado original, es precisamente esta transitoriedad la que da forma a la experiencia humana, mostrando la belleza del constante devenir de la vida. Capítulo 10. La lucha entre la memoria y la realidad. En este capítulo, Prost intensifica la exploración del complejo y a menudo conflictivo papel de la memoria, al tiempo que contrasta cómo ésta se enfrenta con la realidad presente.
La realidad, como la percibimos en el momento, parece siempre estar en desacuerdo con la interpretación que nuestra mente ha dado a los eventos del pasado. Esta disonancia es el núcleo del capítulo, ya que el narrador se enfrenta a la lucha constante entre recordar y vivir. La evasión de la realidad a través de la memoria. El narrador comienza este capítulo reflexionando sobre la tendencia humana a evadir la realidad en favor de recuerdos más agradables, o al menos, más manejables. Mientras el tiempo avanza, los recuerdos se convierten en un refugio, un espacio donde la mente puede hallar consuelo en el pasado, ya sea de manera idealizada o distorsionada. La memoria, por tanto, se convierte en una herramienta para escapar de las dificultades del presente, una forma de reconectar con momentos de la vida que, por un tiempo, fueron más sencillos, más puros o más felices. Esta lucha entre la evasión del presente y el anhelo del pasado es una de las contradicciones más profundas de la experiencia humana. El narrador comienza a darse cuenta de que, al igual que muchos, se ve tentado a refugiarse en la memoria, pero este acto de escape no es completamente saludable. En última instancia, al intentar recuperar un pasado idealizado, se pierde la capacidad de vivir plenamente en el momento presente. Sin embargo, Proust señala que este deseo de evadir la realidad no es necesariamente negativo. La memoria, por más que nos ofrezca una versión modificada de los eventos pasados, también tiene un poder regenerador. En ocasiones, la memoria permite al narrador o a cualquier persona recuperar sensaciones de la belleza de la vida, incluso cuando las circunstancias actuales parecen sombrías. No obstante, existe un precio a pagar por este refugio. Cuanto más se busca en el pasado, más difícil se hace vivir el presente. La distorsión de la realidad a través de la memoria. Uno de los temas clave en este capítulo es cómo la memoria, aunque es una forma de supervivencia emocional, distorsiona la percepción de la realidad. El narrador se da cuenta de que, al recordar ciertos momentos o personas, está creando una nueva narrativa, una que puede estar muy lejos de lo que realmente ocurrió en el pasado. La distorsión no es necesariamente una falsificación maliciosa de la realidad, sino un proceso natural del cerebro humano al filtrar y reorganizar la información. El tiempo, las emociones y las experiencias posteriores alteran inevitablemente los recuerdos, haciendo que se borren o se embellezcan ciertos aspectos. Es más fácil recordar lo que fue significativo o emocionalmente impactante, mientras que los detalles triviales o dolorosos se desvanecen. Por ejemplo, las relaciones pasadas, que en su momento estuvieron marcadas por desacuerdos o malentendidos, con el tiempo pueden ser vistas a través de un velo de nostalgia. Lo que fue difícil y complejo puede aparecer ahora, en el recuerdo, como algo más puro y sencillo. Esta distorsión es parte de la manera en que la mente busca reconciliar el pasado con el presente, y permite que los recuerdos, aunque alterados, sigan siendo una fuente de consuelo. El narrador se siente atrapado entre dos fuerzas: la memoria, que busca reinterpretar el pasado para que sea más llevadero, y la realidad, que se impone con su presencia, su inmediatez, y su resistencia a ser modificada. Esta lucha se convierte en una constante, ya que el narrador anhela la paz que la memoria puede proporcionar, pero también sabe que no puede ignorar la realidad que lo rodea, por muy difícil que sea de aceptar. El poder de la memoria sensorial. El narrador sigue reflexionando sobre cómo la memoria sensorial, en particular, tiene el poder de traer recuerdos con una intensidad extraordinaria. A lo largo de su vida, ha experimentado momentos en los que un simple olor, un sabor o una vista pueden desencadenar recuerdos olvidados, haciéndolos revivir con una claridad inesperada. Este poder sensorial de la memoria se convierte en un medio por el cual el narrador puede reconectar con el pasado de una manera más tangible. Un ejemplo de esto se puede encontrar en la famosa escena de la Magdalena de En busca del tiempo perdido, en la que el narrador, al mojar la magdalena en té, es transportado instantáneamente a su infancia y a su madre. Es en este tipo de momentos donde la memoria, lejos de ser solo un acto mental, se convierte en una experiencia física y emocional que borra las fronteras entre el pasado y el presente. Este tipo de recuerdos no solo son conscientes, sino que también están profundamente impregnados de emociones, evocando no solo lo que sucedió, sino cómo se sintió en ese entonces. En el caso del narrador, la sensación de estar reviviendo un momento de su vida a través de la memoria sensorial le permite recordar con mayor fuerza la conexión emocional que tenía con esos momentos. Sin embargo, estos momentos de recuerdo profundo no están exentos de sus propios conflictos. A medida que el narrador revive una y otra vez estos momentos de su pasado, también se da cuenta de que, en lugar de liberarse de la tensión entre la memoria y la realidad,
solo parece intensificarse. La memoria puede revivir el pasado, pero también impide que se avance hacia el futuro, quedando atrapado en la repetición constante de lo que fue. La lucha entre el olvido y el recuerdo. Otro elemento importante que se discute en este capítulo es la lucha entre el olvido y el recuerdo. A lo largo de su vida, el narrador se ha dado cuenta de que hay momentos y detalles que inevitablemente se desvanecen con el tiempo, mientras que otros se mantienen presentes. Este proceso de olvido no es necesariamente algo negativo. En muchos casos, el olvido puede ser liberador, permitiendo que el individuo siga adelante y se enfrente a nuevos desafíos. Sin embargo, el narrador también se enfrenta a la angustia de que algunos recuerdos desaparecen sin que él lo desee. Hay cosas que quisiera poder recordar con más claridad, pero que se desvanecen de su mente, y hay otros recuerdos que preferiría olvidar pero que persisten. Esta lucha interna entre lo que se olvida y lo que se recuerda se convierte en una metáfora de la lucha misma contra el paso del tiempo. La aceptación de la dualidad del tiempo. En última instancia, el narrador llega a una reflexión más profunda sobre el tiempo y su relación con la memoria. Se da cuenta de que la memoria no es un simple mecanismo de reproducción exacta del pasado, sino que está ligada a la subjetividad, la emoción y la interpretación. El tiempo recobrado, entonces, no es una restauración exacta de lo perdido, sino un intento de dar sentido a lo vivido, de integrar los recuerdos con la realidad del presente. El narrador se enfrenta a la paradoja de que, aunque la memoria es imperfecta y distorsionada, es lo único que le permite acceder a una versión del pasado. Esta versión, aunque no sea exacta, tiene un valor incalculable, ya que nos ayuda a entender quiénes somos y cómo llegamos a serlo. Este capítulo cierra con una aceptación de la inevitable lucha entre la memoria y la realidad. Mientras el narrador se encuentra atrapado en este conflicto, también reconoce que el intento de reconciliar ambos aspectos de la experiencia humana es lo que le permite seguir viviendo con sentido, buscando siempre una forma de recuperar lo perdido, aunque sea de una manera que nunca será completamente fiel a la realidad. Capítulo 11. La inevitabilidad de la transformación del tiempo y las relaciones. En este capítulo, Prost profundiza aún más en la relación entre el tiempo y la evolución de las personas y sus relaciones. El narrador, tras haber reflexionado sobre los recuerdos y la memoria, se enfrenta a la cruda realidad de que las personas, al igual que el tiempo, no son estáticas. Las relaciones, las emociones y las percepciones que se tenían en el pasado se ven alteradas, no solo por el paso del tiempo, sino por las experiencias vividas y las transformaciones internas que cada individuo sufre. Este capítulo se caracteriza por un tono de melancolía, a la par que por una profunda comprensión de la naturaleza cambiante de la vida. El encuentro con la realidad de las personas transformadas. El capítulo comienza con el narrador observando a las personas que alguna vez formaron parte de su vida. Estas personas, que en su mente y en sus recuerdos eran claras y definidas, ahora parecen haber sufrido una transformación. El narrador nota que aquellas cualidades que definían a estas personas en su juventud ya no están presentes de la misma manera, lo que lo lleva a una reflexión acerca de cómo el tiempo afecta la esencia de los individuos. Es en este capítulo donde Prost establece una distinción importante entre la memoria que conserva la imagen idealizada del pasado y la realidad del presente, que muestra a las personas tal como son después de los cambios que el tiempo les ha impuesto. El narrador, en un encuentro con la madurez de aquellos que una vez conoció, se da cuenta de que las características físicas, pero también las emocionales y espirituales de las personas, se han alterado. La imagen que él tenía de ellos se desvanece al confrontarla con la realidad. La transformación de las relaciones personales. A través de las interacciones con amigos, familiares y conocidos, el narrador observa cómo las relaciones humanas se ven transformadas por el paso del tiempo. Los vínculos que en su momento parecían ser fundamentales y sólidos se han debilitado, o en algunos casos, desaparecido por completo. La impermanencia de las relaciones es uno de los temas más centrales de este capítulo. El narrador, al igual que el lector, siente la angustia de la pérdida de aquellas conexiones que parecían eternas. Esta transformación no solo es física, sino emocional y espiritual. Las conversaciones que antes eran llenas de significado ahora parecen vacías, las risas que compartían ahora se perciben como ecos lejanos de lo que alguna vez fueron. El narrador reflexiona sobre cómo las personas cambian con el tiempo, a veces sin que siquiera lo notemos, y cómo los lazos que antes parecían indestructibles ahora parecen ser frágiles y distantes. Lo que inicialmente podría haber parecido una serie de encuentros sin importancia ahora revela la profundidad de las emociones que los acompañan.
El narrador se da cuenta de que la transformación de las relaciones es un proceso inevitable, y esta reflexión lo lleva a preguntarse hasta qué punto él mismo ha cambiado, ya sea en su interioridad o en la forma en que se relaciona con los demás. La persistencia del deseo y el amor no correspondido. En este capítulo, el narrador también se enfrenta a la tristeza y frustración de los deseos no cumplidos. A lo largo de En busca del tiempo perdido, el amor no correspondido y el deseo insatisfecho son temas recurrentes. En este capítulo en particular, el narrador se da cuenta de que, a pesar del paso de los años, algunos de los sentimientos que tuvo en su juventud por ciertas personas no han desaparecido por completo, aunque esas personas ya no estén presentes en su vida de la misma manera. El amor no correspondido se convierte en una herida emocional que nunca sana del todo, y el narrador, al ver que la situación ha cambiado pero los sentimientos siguen latentes, se ve obligado a aceptar que ciertas pasiones están destinadas a permanecer incompletas. Es interesante cómo Prost ilustra la contradicción entre el amor como una fuente de sufrimiento y, al mismo tiempo, como una de las experiencias más formativas de la vida. A través de este amor no correspondido, el narrador descubre más sobre sí mismo que sobre el objeto de su deseo. La pérdida de la juventud y la vivencia del envejecimiento. Otro tema central en el capítulo es la reflexión sobre el envejecimiento, un proceso que no solo afecta al cuerpo, sino también al alma. El narrador, al ver cómo sus conocidos han envejecido, también reflexiona sobre su propia juventud perdida. La juventud, que en su momento parecía eterna e inalcanzable, es ahora un recuerdo lejano. La metamorfosis de las personas y su propia metamorfosis lo enfrentan con la cruda realidad de la finitud. A lo largo del capítulo, se describen las consecuencias de la edad, tanto en lo físico como en lo psicológico. El envejecimiento no es solo un proceso biológico, sino también emocional. Las personas pierden vigor, pero a medida que lo hacen, ganan en experiencia y sabiduría. Sin embargo, el narrador parece sentir que no ha aprovechado plenamente su juventud, y ahora que está perdiendo su capacidad para experimentar la vida con la misma intensidad, se ve obligado a enfrentar la irremediable pérdida de la vitalidad juvenil. Prost, a través del narrador, describe la experiencia del envejecimiento como algo que se percibe de manera gradual pero inevitable. La pérdida de la juventud es algo que se siente de manera casi imperceptible, hasta que llega un momento en el que se hace evidente. El capítulo se convierte en una reflexión profunda sobre cómo se cambia a lo largo de los años, cómo las facetas de la vida que una vez fueron tan claras y definidas ahora se ven difusas y lejanas. La aceptación del paso del tiempo. Sin embargo, al final de este capítulo, el narrador también empieza a aceptar el paso del tiempo y las transformaciones que conlleva. Aunque se siente atrapado por la nostalgia y la melancolía, también reconoce que no puede hacer nada para detener el tiempo. A medida que observa a las personas que lo rodean, se da cuenta de que el proceso de transformación es natural, que todos deben pasar por él. Aceptar este hecho es liberador, porque significa dejar ir la resistencia contra algo que es incontrolable. La aceptación del paso del tiempo se convierte, entonces, en una forma de liberación. Al aceptar que las relaciones, los deseos y la juventud se desvanecen, el narrador puede empezar a mirar el futuro con una nueva perspectiva, no en términos de lo que ha perdido, sino en términos de lo que todavía puede ganar. Este capítulo del tiempo recobrado explora la transformación inevitable que experimentan las personas y las relaciones a medida que el tiempo avanza. El narrador se enfrenta a la realidad de que ni él ni aquellos a su alrededor son los mismos que eran en su juventud. La reflexión sobre el envejecimiento, la pérdida de la juventud y el amor no correspondido impregnan el capítulo con una melancolía profunda, pero también con una aceptación gradual de que el tiempo, aunque cambia y desvanece, es también una fuente de crecimiento y entendimiento. Prost, a través de este capítulo, nos invita a aceptar nuestras propias transformaciones, tanto físicas como emocionales, y a comprender que el paso del tiempo, aunque a menudo doloroso, es lo que nos da la oportunidad de aprender, crecer y, finalmente, comprender la verdadera esencia de la vida. Capítulo 12. La búsqueda de la autenticidad en un mundo cambiante. En este capítulo, la obra de Prost continúa su exploración filosófica sobre el paso del tiempo y la manera en que éste impacta las vidas de las personas. El narrador, a medida que se enfrenta a los cambios inevitables de la vida, se ve impulsado a buscar algo que permanezca constante y auténtico, algo que no se vea afectado por las transformaciones físicas y emocionales que experimenta la sociedad. Esta búsqueda de la autenticidad se convierte en un tema central de este capítulo,
en el que el narrador se enfrenta a las contradicciones de su propio ser y al deseo de encontrar una conexión genuina con el mundo que lo rodea. La evolución del concepto de autenticidad. Proust introduce, a través de los pensamientos del narrador, la noción de autenticidad como una de las pocas cualidades que permanecen por encima del tiempo y las modas. La búsqueda del narrador no se trata solo de comprender la forma en que el tiempo afecta a las relaciones humanas, sino también de encontrar algo puro y verdadero en un mundo que cambia constantemente. El narrador se da cuenta de que, si bien las personas, los lugares y las emociones se transforman con el tiempo, existe una dimensión de la vida que, si se busca con profundidad, puede trascender todas esas alteraciones. En este capítulo, Proust pone en cuestión la noción misma de lo que consideramos auténtico. A través del narrador, el autor reflexiona sobre cómo la sociedad tiende a valorizar ciertos aspectos de la vida como genuinos o auténticos, cuando en realidad esos valores están profundamente influenciados por las modas y las convenciones sociales. La autenticidad se convierte, entonces, en algo subjetivo y el narrador debe cuestionar si lo que él considera verdadero y sincero en su vida es realmente tal, o si ha sido modelado por las expectativas sociales y por el entorno en el que ha crecido. La transformación de las relaciones a través de las apariencias. El narrador observa que las relaciones humanas, al igual que los objetos y los lugares, están sujetas a transformaciones que dependen de las percepciones y las expectativas sociales. Las interacciones que en el pasado parecían ser sinceras y auténticas se han vuelto ahora vacías y superficiales. Este cambio en la calidad de las relaciones genera una creciente sensación de alienación en el narrador. Es como si todo lo que antes tenía un valor genuino se hubiera convertido en una representación vacía, en una mera apariencia que no corresponde con lo que realmente está sucediendo en el interior de las personas. Una de las áreas en las que esta transformación es particularmente evidente es en las relaciones amorosas. A lo largo de En busca del tiempo perdido, el narrador ha experimentado la frustración y la tristeza de los amores no correspondidos y los deseos insatisfechos. Sin embargo, ahora, al reflexionar sobre esas relaciones pasadas, se da cuenta de que muchas de ellas estaban basadas en ideales sociales, en lo que se esperaba de él o en lo que él pensaba que debía querer. El narrador comienza a comprender que no todas las emociones que alguna vez experimentó eran auténticas, sino que fueron el resultado de las presiones externas y las construcciones sociales. A través de esta reflexión, Proust examina las expectativas que la sociedad impone a las personas, especialmente en lo que respecta a las relaciones amorosas, y cómo estas expectativas distorsionan lo que realmente es genuino y verdadero. La búsqueda del sentido a través de la introspección. El narrador, al verse desconectado de las personas que conoció en su juventud, se enfrenta a una crisis interna sobre el sentido de su vida. Este proceso introspectivo se convierte en una parte esencial de la búsqueda de autenticidad. En este capítulo, el narrador busca un propósito más allá de las convenciones y las apariencias, algo que le permita dar sentido a su existencia y que lo conecte con lo que él considera verdadero. Es en este momento cuando Proust introduce una distinción clave entre la vida vivida de manera superficial y la vida vivida a través de la introspección y la búsqueda interior. El narrador se da cuenta de que, al igual que los objetos y las personas que lo rodean, él mismo ha sido objeto de cambios en su percepción, y su vida ha sido influenciada por un deseo constante de pertenecer a las normas y expectativas de la sociedad. Sin embargo, al comenzar a reflexionar sobre sus experiencias y recuerdos más profundos, el narrador empieza a descubrir lo que realmente tiene valor para él. El papel de la memoria y los recuerdos en la búsqueda de autenticidad. Una de las herramientas más poderosas que el narrador utiliza en su búsqueda de autenticidad es la memoria. La memoria, tal como se ha explorado a lo largo de En busca del tiempo perdido, no es solo un mecanismo para recordar el pasado, sino un medio para descubrir la esencia de lo que realmente ocurrió. A medida que el narrador revive sus recuerdos, se da cuenta de que, en muchos casos, lo que él consideraba importante en el pasado no tiene el mismo valor ahora. Los recuerdos, como el tiempo mismo, se transforman, y lo que parecía ser auténtico en su momento se desvanece al ser examinado desde una nueva perspectiva. Este proceso de introspección, en el que los recuerdos se analizan a través de una lente de autenticidad, permite al narrador ver las capas ocultas de su pasado. Al despojarse de las falsas percepciones y las expectativas sociales, comienza a acercarse a una comprensión más profunda de sí mismo y de lo que verdaderamente le importa. Proust, a través del narrador, sugiere que la auténtica comprensión de la vida solo puede lograrse cuando uno se enfrenta a sus propios recuerdos sin adornos ni distorsiones. La reconciliación con el cambio y la aceptación de lo efímero.
A pesar de que la búsqueda de autenticidad implica una profunda reflexión sobre lo que es real y verdadero, también hay un reconocimiento de la inevitabilidad del cambio. En este capítulo, el narrador llega a la conclusión de que, aunque la autenticidad sea un ideal importante, no se puede evitar el hecho de que las personas, las relaciones y las experiencias están destinadas a cambiar. La vida, en su esencia, es efímera, y la aceptación de este hecho es parte de la búsqueda de la verdad. El narrador, aunque profundamente melancólico por la transformación de las personas y las relaciones a su alrededor, comienza a aceptar que el cambio es una constante en la vida humana. Esta aceptación no es fácil ni inmediata, pero poco a poco se convierte en una forma de liberación. El deseo de encontrar algo inmutable en un mundo tan cambiante puede parecer una búsqueda imposible, pero el narrador entiende que la clave está en abrazar el cambio mismo y encontrar autenticidad dentro de ese flujo constante. El capítulo 12 del tiempo recobrado aborda la lucha interna del narrador por encontrar la autenticidad en un mundo lleno de transformaciones. A través de la introspección, la reflexión sobre las relaciones pasadas y la revisión de sus recuerdos, el narrador busca una comprensión más profunda de sí mismo y de lo que es genuinamente importante. En última instancia, este capítulo pone de manifiesto la paradoja de la vida. Mientras que el tiempo transforma todo lo que conocemos, la búsqueda de la autenticidad requiere aceptar esas transformaciones y encontrar lo verdadero en lo efímero. Proust, a través de la evolución del narrador, invita al lector a cuestionar lo que considera auténtico, a mirar más allá de las apariencias y a abrazar el cambio como parte integral de la experiencia humana. La autenticidad no se encuentra en la inmovilidad, sino en la capacidad de vivir plenamente, incluso cuando todo a nuestro alrededor está en constante transformación. Este capítulo resalta cómo la búsqueda de la autenticidad es tanto una reflexión filosófica como una lucha interna, algo que muchos lectores pueden reconocer en sus propias vidas. Proust, con su estilo profundo y detallado, nos invita a confrontar las realidades cambiantes de nuestras relaciones y nuestro mundo, mientras buscamos algo genuino en medio de la constante evolución del tiempo. Capítulo 13. La confrontación con la pérdida y el recuerdo. El capítulo 13 del tiempo recobrado es crucial para entender la compleja relación que el narrador mantiene con el pasado y los recuerdos. Proust utiliza este capítulo para profundizar en las emociones del narrador cuando enfrenta la verdad sobre la pérdida. La principal reflexión aquí se refiere a la forma en que el narrador percibe el paso del tiempo, la inevitable desaparición de personas y lugares, y la manera en que los recuerdos pueden tener tanto el poder de sanar como de atormentar. La fragilidad de la memoria. A lo largo del capítulo, Proust explora la fragilidad de la memoria humana. El narrador se enfrenta a la idea de que los recuerdos no son tan estables como uno podría desear. A menudo, lo que uno cree recordar con claridad se desvanece con el tiempo, y la verdad detrás de esos recuerdos se convierte en una verdad relativa. Este proceso es doloroso, ya que el narrador siente como el paso del tiempo borra partes de su vida que alguna vez parecieron sólidas e inmutables. Sin embargo, en medio de esta pérdida de claridad, el narrador también reconoce que los recuerdos, por muy imprecisos que sean, siguen siendo parte fundamental de su identidad. Este capítulo pone en evidencia la paradoja de la memoria. Por un lado, esta capacidad humana parece tener el poder de retener lo que más queremos preservar, pero por otro lado, también está sujeta a distorsiones inevitables. Los recuerdos de personas queridas, lugares especiales y momentos de felicidad se desvanecen lentamente, y, aunque el narrador intente aferrarse a ellos, se da cuenta de que no todo lo que ha vivido se puede recordar con precisión. A veces, incluso los recuerdos más preciados se convierten en sombras distorsionadas por el paso del tiempo. El encuentro con lo perdido, la transformación de los recuerdos. Uno de los momentos más importantes del capítulo es el encuentro del narrador con los vestigios de lo perdido. Aquellos momentos, personas y paisajes que han desaparecido con el tiempo. A través de una serie de recuerdos y reflexiones, el narrador se enfrenta al doloroso hecho de que muchos de los elementos que definieron su juventud ya no existen. El lugar donde una vez vivió, las personas con las que compartió su vida y las emociones que experimentó han desaparecido, no solo en el sentido físico, sino también en el sentido emocional. El narrador se enfrenta a la muerte de su madre, una pérdida significativa que no solo tiene un impacto personal, sino también cultural. La muerte de alguien tan cercano refleja la fragilidad de las relaciones humanas y la inevitabilidad de la desaparición. A medida que el narrador procesa esta pérdida, el dolor se mezcla con una especie de reconciliación. Aunque el pasado no puede volver, los recuerdos y el impacto de esas personas y momentos permanecen de alguna manera, incluso en su forma transformada.
Prost, a través de estos momentos de introspección, nos muestra cómo la memoria juega un papel crucial en la creación de una conexión con lo perdido. No se trata solo de revivir el pasado, sino de reconocer cómo el tiempo convierte esas experiencias en algo diferente, pero igualmente valioso. Los recuerdos, aunque transformados, siguen siendo una parte esencial de lo que somos. La inevitable distancia con el pasado. El narrador también reflexiona sobre cómo su relación con el pasado ha cambiado. A medida que la vida avanza, las emociones que alguna vez parecían ser vivencias inmediatas y llenas de vida se van distanciando. A través de su meditación sobre el paso de los años, se da cuenta de que lo que alguna vez fue una experiencia intensa y real ahora se ha convertido en una historia contada desde una distancia emocional. La tristeza, la alegría y la angustia que una vez sintió con tanta fuerza se han transformado en recuerdos más apagados, menos vívidos, que ya no provocan la misma intensidad emocional que antes. Este sentimiento de distancia con el pasado también está relacionado con la evolución de la percepción del narrador. La madurez, la experiencia adquirida a lo largo de los años, y el constante cambio de perspectiva hacen que el narrador vea con nuevos ojos aquello que alguna vez fue inmediato y cercano. Es como si el tiempo, al llevarse lo vivido, también trajera consigo una nueva comprensión del pasado. Sin embargo, esta distancia no significa olvido. El narrador sigue conservando una profunda conexión con el pasado, pero esta conexión es ahora más reflexiva y menos emocional. Es un amor por lo que ha sido, pero también un dolor por lo que ya no es. La confrontación con la pérdida del sentido de pertenencia. Además de las reflexiones sobre la memoria y el recuerdo, el capítulo también aborda el tema de la pérdida del sentido de pertenencia. El narrador, al enfrentarse a los cambios que ha experimentado, se da cuenta de que ha perdido el vínculo con ciertos lugares y personas que una vez definieron su identidad. La ciudad, su casa y las figuras de su entorno ya no están en su forma original, y él ya no es la persona que era cuando los conoció. La ciudad, en particular, se convierte en un símbolo del cambio que afecta a todo lo que el narrador conoció en su juventud. En este capítulo, la ciudad es el escenario donde se lleva a cabo una transformación dolorosa. El narrador ya no se siente en casa, y los recuerdos de la ciudad, aunque poderosos, ya no tienen la misma fuerza que antes. Es como si el lugar en sí mismo hubiera cambiado, y con él, la identidad del narrador. Este sentimiento de desarraigo y pérdida del hogar subraya el tema central de la obra: el paso del tiempo y la transformación de todo lo que alguna vez fue familiar. Prost revela cómo el tiempo, al hacer desaparecer lo tangible y lo emocional, deja un vacío en el que el narrador busca un sentido de pertenencia que parece inalcanzable. El consuelo de los recuerdos, la permanencia de lo vivido. A pesar de la tristeza y la frustración de perder lo que alguna vez se consideró eterno, el narrador también encuentra consuelo en la permanencia de los recuerdos. Aunque las personas y los lugares cambian o desaparecen, lo vivido y lo sentido sigue existiendo en la forma en que se recuerda. En este capítulo, el narrador parece encontrar una forma de consuelo en la aceptación de que el tiempo no puede borrar completamente lo que ha sido. Aunque los recuerdos se transforman, permanecen vivos en la mente del narrador. Prost, a través de estas reflexiones, nos recuerda que el proceso de recordar no es simplemente un acto pasivo de reconstruir el pasado, sino una forma activa de mantener vivo lo que hemos experimentado. Los recuerdos, aunque inexactos o distorsionados, siguen siendo una manera de reconectar con lo que hemos perdido. A medida que el narrador se enfrenta a la realidad de la pérdida, también encuentra una forma de revivir lo perdido a través de la memoria. El capítulo 13 de El tiempo recobrado aborda la confrontación con la pérdida, un tema fundamental en la obra de Prost. A través de la memoria, el narrador enfrenta la desaparición de las personas y los lugares que definieron su vida, al tiempo que reflexiona sobre la fragilidad de los recuerdos y la inevitabilidad del cambio. Sin embargo, también encuentra consuelo en la permanencia de lo vivido en su memoria, un consuelo que, aunque incompleto, le permite continuar buscando un sentido en el flujo constante del tiempo. Prost nos invita a reflexionar sobre la importancia de los recuerdos en nuestra vida, cómo estos nos definen y nos permiten, a pesar de las pérdidas, seguir adelante con el conocimiento de que lo vivido sigue siendo parte de nosotros, aunque se transforme con el paso de los años. Este capítulo es un ejercicio de introspección y meditación sobre la pérdida, la memoria y el tiempo. Prost, con su estilo único, profundiza en la forma en que enfrentamos la desaparición de lo que amamos y cómo, a pesar de todo, los recuerdos siguen siendo una forma de mantener lo perdido en nuestras vidas. Capítulo 14.
La revelación del sentido oculto de las experiencias pasadas. En el capítulo 14 del Tiempo recobrado, Prost lleva a sus lectores a una reflexión profunda sobre el significado oculto en las experiencias pasadas, un tema clave que se ha venido desarrollando a lo largo de toda la obra. El narrador experimenta una revelación fundamental, descubriendo cómo las huellas de su vida pasada, esas que alguna vez parecían ser meras anécdotas o recuerdos dispersos, guardan en realidad un significado mucho más profundo. A lo largo de este capítulo, el narrador reflexiona sobre las complejas conexiones entre el tiempo, los recuerdos y el entendimiento del presente. La revelación a través del tiempo. Conexión con el pasado. El capítulo comienza con el narrador sumido en una meditación introspectiva mientras se enfrenta a la distancia que separa su ser actual del joven que fue. A través de sus recuerdos y experiencias, el narrador alcanza una revelación. Lo que antes parecía trivial o incomprensible en su vida ahora cobra un significado más profundo. Las conexiones entre los momentos vividos, aparentemente dispersos e irrelevantes, empiezan a tomar forma. El tiempo, que se pensaba que borraba las huellas del pasado, en realidad se convierte en el medio que permite al narrador ver el entramado oculto que unía esos momentos. El narrador se da cuenta de que las emociones, las decisiones y los encuentros que alguna vez parecieron carecer de importancia, ahora se revelan como los componentes fundamentales de su desarrollo personal. Este entendimiento lo lleva a una nueva visión de su vida. Ya no es solo un conjunto de eventos aislados, sino un proceso continuo con un significado oculto que solo se puede apreciar cuando se observa desde la perspectiva del tiempo. Lo que antes parecía efímero y desconectado ahora se muestra como parte de un todo más grande, una narrativa que se va revelando a medida que el narrador reflexiona. El impacto de la muerte y el vacío. Uno de los aspectos más poderosos del capítulo es la manera en que Prost explora la muerte como un elemento crucial en este proceso de revelación. A lo largo del capítulo, el narrador se enfrenta a la realidad de la muerte, que no solo afecta la existencia de las personas que ha amado, sino que también tiene un impacto profundo sobre él mismo. En particular, la muerte de ciertos personajes importantes, especialmente la de su madre, deja una huella indeleble en el narrador. Sin embargo, es a través de esta pérdida que empieza a descubrir algo más importante: el sentido profundo de las experiencias que compartió con aquellos que ya no están. La muerte, en lugar de ser solo un fin, se presenta como un punto de inflexión que permite al narrador dar sentido a los recuerdos dispersos y a las emociones que antes no entendía. La desaparición de sus seres queridos crea un vacío, pero este vacío, paradójicamente, abre espacio para una comprensión más profunda del pasado y de los sentimientos que lo acompañaron. A través de la memoria de estos personajes, el narrador comienza a reconocer patrones en su vida, relaciones que antes parecían ambiguas o sin una resolución clara. La muerte de su madre, en particular, lo hace reflexionar sobre su relación con ella y sobre las dinámicas de su familia. Aunque al principio la muerte lo sume en la tristeza, también se convierte en el catalizador para una transformación profunda en su entendimiento de sí mismo y del mundo que lo rodea. La influencia del arte y la literatura, la revelación intelectual. Además de la reflexión emocional y existencial, el capítulo también profundiza en la influencia del arte y la literatura en la revelación del sentido oculto de la vida. El narrador se da cuenta de que su vida, aunque llena de emociones personales y experiencias subjetivas, también está profundamente entrelazada con la cultura, el arte y la literatura. A medida que reflexiona sobre su vida y sus recuerdos, el narrador se da cuenta de que ciertos momentos claves de su existencia tienen un paralelo con las obras literarias que ha leído a lo largo de los años. Estas obras, aunque ajenas a él en su momento, ahora cobran una relevancia personal. En este capítulo, el narrador se encuentra sumido en un proceso de autodescubrimiento a través de la reflexión literaria. Las ideas que una vez parecían vagas o inalcanzables en la literatura ahora se reflejan en sus propios recuerdos y vivencias. La lectura y el arte se convierten en herramientas para desentrañar el significado oculto de su vida y comprender la complejidad de sus propias emociones y recuerdos. Al igual que los personajes de los libros que ha leído, el narrador comienza a comprender que él mismo es parte de una narrativa más amplia, un relato que se extiende más allá de su existencia inmediata. La memoria como medio de revelación. El uso de la memoria como una herramienta para desvelar el significado oculto de las experiencias pasadas es uno de los temas recurrentes de este capítulo. Prost sugiere que la memoria no solo guarda recuerdos, sino que, a través de un proceso de reflexión profunda, es capaz de desvelar significados que antes estaban ocultos a la conciencia del narrador.
Los recuerdos, aunque inexactos y fragmentados, tienen el poder de revelar patrones y conexiones que de otra manera habrían permanecido ocultos. El narrador se da cuenta de que la verdadera comprensión de su vida solo es posible cuando se observa desde una distancia temporal. A medida que avanza en su reflexión, empieza a comprender que el significado profundo de sus experiencias no es evidente de inmediato, sino que se va revelando lentamente a través del proceso de recordar. El narrador se enfrenta al hecho de que muchos de los significados y emociones que antes no entendía ahora le son claros, gracias a la perspectiva que le da el tiempo. Así, los recuerdos y las experiencias se convierten en una forma de revelación intelectual y emocional. El tiempo como revelador de la verdad. Al final del capítulo, el narrador alcanza una comprensión crucial. El tiempo es el principal revelador de la verdad. Todo lo que ha vivido, todo lo que ha experimentado, adquiere un significado solo cuando se observa a través del prisma del tiempo. El paso de los años permite al narrador dar sentido a los eventos que, en su momento, parecían confusos o desconectados. Lo que una vez fue un conjunto de momentos dispersos ahora se revela como una narrativa coherente, una historia en la que cada pieza encaja y cada experiencia tiene un propósito. La revelación final del capítulo es que el tiempo, lejos de ser un destructor de la memoria, es en realidad el medio a través del cual se desvela el verdadero significado de lo vivido. Aunque las personas y los lugares se desvanecen, el tiempo tiene el poder de transformar los recuerdos en algo más significativo, algo que se puede comprender solo cuando se observa desde una distancia temporal. El narrador llega a la conclusión de que, aunque el pasado está perdido, el presente puede ser una fuente de revelación si se sabe cómo mirar atrás con la perspectiva adecuada. En este capítulo, Prost nos muestra cómo el paso del tiempo no solo destruye, sino que también revela. A través de la reflexión sobre la memoria, la muerte y el arte, el narrador descubre el significado oculto de sus experiencias pasadas. Lo que antes parecía desconectado y efímero ahora adquiere un sentido profundo, y el narrador comprende que la verdadera revelación solo puede ocurrir cuando se observa la vida desde la distancia que otorga el tiempo. Este capítulo, lleno de introspección y análisis emocional, subraya uno de los temas centrales del tiempo recobrado. El entendimiento de la vida solo es posible a través de la memoria y el proceso de reflexión a lo largo del tiempo. Capítulo 15. La transfiguración final y la afirmación del sentido de la vida. En el capítulo 15 del tiempo recobrado, Prost culmina su vasta exploración del tiempo, la memoria, el amor y la muerte, al ofrecer una conclusión profundamente filosófica sobre la naturaleza del ser y la búsqueda del sentido de la vida. A través del narrador, se realiza una transfiguración final en la que todo lo vivido, todo lo experimentado, se ve bajo una nueva luz, una luz que permite la reconexión con las experiencias del pasado, pero con una visión renovada. La reconciliación con el pasado. Aceptación del tiempo. El capítulo comienza con una nueva fase en el proceso de autocomprensión del narrador. Después de haber atravesado un profundo viaje de recuerdos, revelaciones y aceptación, el narrador se enfrenta, por fin, a la capacidad de reconciliarse con el pasado. Ya no es un ser desgarrado por la nostalgia o atormentado por la irreversibilidad del tiempo. Ha alcanzado una etapa de aceptación profunda, en la que lo que fue, lo que se ha perdido, ya no lo consume, sino que lo hace parte de su identidad. El narrador, al mirar atrás, ya no experimenta la melancolía que en otros capítulos dominó sus pensamientos. Por el contrario, reconoce que el tiempo, aunque irreversible, ha tenido la capacidad de otorgar una estructura significativa a su vida. Cada momento vivido, cada emoción experimentada, ahora es visto desde una perspectiva de completitud, como si todo tuviera un propósito dentro del tejido de su existencia. La reconciliación no significa olvido ni conformismo, sino una profunda comprensión de que la vida, con todas sus pérdidas y transformaciones, tiene un valor innegable. La revelación sobre la escritura, la transformación final a través del arte. Uno de los elementos más importantes del capítulo es el momento de revelación sobre la escritura y su capacidad para capturar la experiencia humana. El narrador llega a la conclusión de que la escritura es el medio a través del cual se puede alcanzar la verdadera comprensión de la vida. A lo largo de la novela, el narrador ha intentado dar forma a sus recuerdos y a sus experiencias a través de palabras, pero ahora entiende que el acto de escribir no es simplemente una forma de relatar los hechos pasados, sino una herramienta para transformar esos recuerdos en algo más elevado, más universal. El narrador reconoce que la escritura le ha permitido dar sentido a su propia vida y, al mismo tiempo, trascender las limitaciones del tiempo. A través de la escritura, logra dar una forma a los momentos efímeros,
transformándolos en algo duradero. La revelación es clara. El verdadero propósito de la vida no es solo vivir, sino también comprenderla, y esta comprensión solo puede alcanzarse cuando se logra transcribir las experiencias más profundas, las más invisibles, en palabras. Esta capacidad de transformar la experiencia en arte es lo que permite al narrador finalmente recobrar el tiempo. Aunque los años han pasado y muchas cosas se han perdido, lo que queda es el entendimiento de que la vida puede ser, de alguna manera, preservada y comprendida a través de la palabra escrita. La escritura, entonces, se convierte en un acto redentor, un puente entre el pasado y el presente, entre el ser y el sentido. El tiempo recobrado, la obra final como conclusión. En un giro sorprendente y revelador, el narrador entiende que el tiempo recobrado no es solo el título de la obra, sino la manifestación de una verdad más profunda. La vida, aunque escurridiza y fugaz, es recobrada a través de la memoria y la escritura. A lo largo de los capítulos anteriores, el narrador ha dado forma a su experiencia, pero en este último capítulo, esa experiencia se transforma en una obra completa, que ya no pertenece solo a él, sino que es universal. La narración misma, con sus altibajos, sus recuerdos dispersos, y su constante reflexión sobre el paso del tiempo, se convierte en una afirmación de la vida misma. El narrador, al concluir la obra, se da cuenta de que lo que ha hecho no es simplemente contar su historia, sino afirmar la existencia. A través de la escritura, ha logrado dar un nuevo sentido al tiempo, a sus relaciones, a sus recuerdos. No importa que el tiempo haya borrado muchas de las huellas de su vida, lo que realmente importa es la capacidad de la mente humana para recobrar esos momentos a través de la memoria y, finalmente, ponerlos en palabras. La eternidad en lo efímero. Uno de los grandes temas que se cierra en este capítulo es la reflexión sobre la relación entre lo efímero y lo eterno. A lo largo de la obra, Prost ha explorado cómo los momentos más fugaces de la vida, como el sabor de una madeleine o el instante de un encuentro, contienen la clave para entender la eternidad. En el capítulo final, el narrador llega a la conclusión de que lo que parece efímero en la vida humana es, en realidad, eterno cuando se observa desde la perspectiva de la memoria. Es en lo pequeño, en lo que se cree que se ha perdido, donde reside lo más grande. El narrador reconoce que, aunque la vida se nos escapa en su transcurso, la memoria, como una suerte de cámara de la eternidad, tiene el poder de retener esos momentos y darles un significado perdurable. Así, lo que parece ser solo un parpadeo en el tiempo, como un amor que se ha ido o una época que ya no existe, se convierte en una parte esencial de la narrativa de la vida, una narrativa que el narrador recobra a través de su escritura. La afirmación final, el triunfo sobre la temporalidad. El capítulo concluye con una afirmación contundente sobre la vida misma. Prost nos lleva a entender que, al final, el tiempo no es un enemigo a vencer, sino un compañero cuya presencia constante es lo que le da forma a nuestra existencia. El narrador, al haber recorrido su proceso de reflexión, de recuerdos y de transfiguración emocional, ahora es capaz de mirar hacia atrás con una profunda sensación de aceptación. El tiempo, en su infinita capacidad de transformación, ha dejado de ser un obstáculo y ha pasado a ser el vehículo a través del cual el narrador ha alcanzado su más alta comprensión de la vida. El capítulo final es, en muchos sentidos, una declaración de amor a la vida y a la capacidad humana de encontrar significado en las experiencias más fugaces. Al recobrar el tiempo, el narrador no solo lo ha comprendido, sino que ha llegado a una aceptación completa de su existencia, con todas sus contradicciones, pérdidas y transformaciones. La obra culmina, entonces, no en una resolución final, sino en una revelación. La vida es un ciclo continuo de recuerdos y reinterpretaciones, un flujo que nunca termina, que siempre está siendo recobrado. En el capítulo 15, Prost nos invita a reflexionar sobre el verdadero significado de nuestras vidas y la importancia del arte en la búsqueda de ese significado. Al final del tiempo recobrado, el narrador alcanza una comprensión profunda de la temporalidad y de la manera en que el pasado, el presente y el futuro se entrelazan a través de la memoria y la creación artística. Es una obra que no solo explora la naturaleza del tiempo, sino también la capacidad humana para darle sentido a la vida a través de la reflexión, la escritura y el amor por lo efímero. Y así concluimos el tiempo recobrado de Marcel Prost. Si te ha gustado este viaje por el tiempo y la memoria, no olvides suscribirte al canal, darle like y activar la campana para no perderte más contenido. Gracias por acompañarnos y por apoyar el canal. Nos vemos en el próximo audiolibro.